nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que nos llenes de tu sabiduría, que nos des, Señor, de esa revelación del cielo para comprender tu palabra, que hoy nos des entendimiento y que permitas que el día de hoy, Señor, podamos tener esta manifestación del entender, esta manifestación del Espíritu Santo que nos ayude a entender tu palabra y llevar ese fruto, Señor, que tú esperas de nosotros. En el nombre de Jesús nos humillamos delante de ti, creyendo que estamos reunidos, Señor, para recibir de ti, y que hoy abrirás nuestro entendimiento para recibir lo que nuestra alma necesita. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias te damos, Padre. Recibe toda la gloria. Nos ponemos en tus manos, Señor, a los hermanos que vienen en camino, los bendecimos y gracias por todo, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Perdón. Bueno, vamos a continuar con nuestra enseñanza del fruto del Espíritu Santo. Recuerde que el objetivo de esta enseñanza, pues sí, un poco es reafirmar el entendimiento que tenemos sobre cada uno de esta clase de fruto que hay del Espíritu Santo. El objetivo es que volvamos a repasar y que veamos lo que significa y todo eso, pero sobre todo lo que estamos buscando es tener este recordatorio que la Biblia dice que nosotros debemos de dar fruto, es decir, la obra de Dios debe de ser evidente en nosotros. Podemos nosotros decir, ya mira, yo soy cristiano, pero pues yo no voy mucho a la iglesia, o yo no hago mucho esto, yo no hago mucho el otro, y nadie me puede juzgar. Ya, no nos metamos en ese conflicto. Está bien si quiere pensar así. El tema y lo que estamos viendo es que Dios, cuando Él venga por nosotros, ya sea en el arrebatamiento, ya sea porque nosotros partamos con el Señor, va a pedir el fruto de lo que Él sembró en nosotros, ¿sí? Él sembró algo y Él va a pedir cuentas de lo que Él sembró. Ahora, como lo vimos la clase pasada, solo estoy haciendo como que una recapitulación, es cuando nosotros permanecemos en el Señor. ¿Qué es? Déjeme decirlo así de la forma más clara para que todos tengamos el mismo entendimiento. Ahorita estamos de cierta forma, digámoslo así, estamos buscando a Dios, ¿verdad? No está viniendo aquí a cumplir con un requisito porque le van a dar un reconocimiento. Estamos buscando al Señor. Y al estar escuchando la palabra de Dios, el Señor nos está transmitiendo su forma de pensar. Cuando estamos recibiendo la palabra, nos está transmitiendo su forma de pensar. Entonces, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero déjeme darle este ejemplo como introducción. Hablamos de la paciencia y empezamos a transmitir que la paciencia va ligada a ciertas virtudes y debemos de, dice por ahí un versículo que vamos a ver al ratito, que debemos de soportarnos unos a otros con paciencia. Entonces, el Señor ya sembró. Esa es la siembra, porque la palabra es semilla, ¿sí se acuerda? ¿No? El Señor ya sembró. Esa siembra, esa semilla, no la podemos generar nosotros. Esa semilla es una semilla que viene de estar en Cristo. Como una forma práctica, dentro de muchas explicaciones, una forma práctica de estar en Cristo es congregarnos. Es venir, escuchar la palabra, es orar, es adorar a Dios. Entonces yo estoy buscando al Señor
El Señor deposita en mí su semilla, que es su palabra, en donde dice, tienes que ser paciente los unos con los otros. Deben de ser pacientes para soportarse los unos con los otros. Ya sembró, ahora se tiene que manifestar el fruto. Y viene entonces un hermano y me dice, no se puede sentar ahí, por favor muévase a la otra silla. Y yo, como me acaban de sembrar esa semilla y estoy en el entorno de tierra, preparado, en el mejor entorno más espiritual, yo volteo con una mano y le digo, amado hermano, gloria al Señor. Me muevo a la otra silla, no pasa nada. Y me muevo a la otra silla, ¿no? Mire, se oye chistoso, ¿no? Pero estoy empezando a dar un pequeño fruto. Si quiere decirlo así como medio, pues no falso, estoy intentando y estoy dando ese fruto. Ahora, lo que la Biblia dice es que el fruto tiene que crecer, tiene que abundar. Y para que el fruto abunde, se tiene que podar. Entonces, lo que sigue es, yo ya entendí cómo se da ese fruto. Yo ya entendí que debo de ser paciente con los hermanos. Entonces ya salgo de este entorno, salgo a la calle y de pronto cruza un niño con un perro ahí de la mano y el perro con su cola me da en el pantalón y me lo deja todo sucio y yo de pronto saco las de Caín, así, las bendiciones de Caín que no existen. Ya, la paciencia se me acabó. A lo que voy es, en ese momento, entonces el Señor lo que hace para podar es cortar. O sea, para podarnos nos prueba. Y una vez que yo paso esa prueba, mi fruto empieza a abundar. El Señor sigue sembrando porque yo sigo permaneciendo en Él, sigo leyendo la Biblia, sigo orando, lo sigo adorando, sigo congregándome, sigo obedeciendo su palabra, sigue sembrando en mi mente esas semillas. Entonces, cada vez que se presente una situación, yo voy a tener claro en mi mente que tengo que dar un fruto, que debe de haber una actitud mía que va de acuerdo al pensamiento de Cristo. Pero cuando yo sustituyo ese fruto, esa semilla lo sustituyo por mi forma de pensar, he aquí el ejemplo, los fariseos decían, yo voy a dar el diezmo y voy a ayunar, voy a dar fruto. Pero me voy a olvidar de la justicia, de la misericordia y de la paz. Entonces, como que querían dar cierto fruto, pero más bien querían realizar ciertas actividades, porque el diezmar no es un fruto, porque el ayunar no es un fruto, son mandamientos que simplemente obedecemos, pero la justicia es un fruto, la misericordia es un fruto y la paz. Lo que estaba diciendo ahí el Señor Jesús es obras sin frutos. Y está bien que hagan obras, pero no se olviden de dar fruto. Porque si hacen obras, vienen a la iglesia, se congregan, estamos todo el tiempo sirviendo, estamos buscando al Señor, estoy comprometido, le estoy echando ganas, pero no hay una manifestación del fruto del Espíritu Santo en mí. Yo tengo que acordarme, yo solito, la voz del Señor diciéndome, está bien lo que estás haciendo. Está bien que sirvas, está bien que llegues a la iglesia y que hagas todo lo que tienes que te dijeron que tienes que hacer, pero no te olvides de dar fruto. No te olvides, porque el fruto parte del interior y es transmitido a través de nuestro carácter. Entonces, miren, vamos ¿dónde está? Acá está. Llevo 8 minutos. Vamos a terminar en 10 minutos esta introducción y vamos a empezar a ver los 10 frutos que nos hacen falta. La clase pasada vimos 2, el amor y el gozo. Pero se me hace bien importante esto que estamos hablando. Juan 15, 1 al 3 dice, lo vamos a leer hasta el 5. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador, todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Es decir, en el Señor no hay gente pasiva, estática.
El Señor hace algo, el Señor no permite que nos quedemos en una misma posición toda la vida. Si no estamos dando fruto, nos va a hacer un lado. Esto es un pasaje similar en otra situación a aquel que dice que al que mucho tiene, se le dará. Y al que poco genera, hasta se le quitará para que se le dé al que tiene más. Entonces, aquel que está produciendo, fíjese, haga de cuenta que el Señor, como el labrador, no haga de cuenta, el Señor es el labrador. El Señor viene como labrador y tira sus semillas. Las tira. Todos nosotros, bueno, ahorita ustedes, yo no cuento. No, todos nosotros somos esa tierra, esos pámpanos, esas ramitas pegadas a la vida. Y el Señor tira esas semillas o esa savia divina para que demos fruto. Pero ¿qué es lo que sucede si de pronto el Señor dice, de este lado no crece nada y de este lado crece más? La Biblia lo que enseña es que Él dice, bueno, a estos los voy a cortar y que vuelvan a crecer, y estos les voy a dar más semilla para que den más fruto. En el Señor no podemos decir, yo ya soy, yo ya avancé un poco y aquí estoy cómodo. El Señor siempre va a hacer algo en nosotros para que sigamos avanzando. Porque recuerde algo, si nosotros nos sentimos que ya llegamos al punto que teníamos que haber llegado, a lo mejor no lo decimos, pero con nuestra actitud así vivimos. Aquí ya llegué, ¿no? Acuérdese que cada uno de nosotros vamos a ser medidos. No es que se trata del amor, hermano. Dios es amor, sí, Dios es amor, nos ama a todos, pero el mismo Señor dice, vamos a ser medidos porque hay una estatura modelo. Ay, no, es que yo estoy muy lejos de eso. Pues apurémonos porque vamos a ser medidos. Hay una estatura modelo y a cada uno, dice la Biblia, nos ha dado una medida de fe. Es decir, que nos van a medir y no nos van a medir por las obras, nos van a medir por el fruto. No por lo mucho que hacemos, sino por lo que somos. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces aquí dice versículo 3. A vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No podemos dar fruto si no nos estamos alimentando de la presencia de Dios. Y acuérdese, es más, por ahí decimos que hay como fuentes de alimentación, de ministración para nuestra alma, y en esas fuentes es en donde nosotros nos llenamos del Señor. Hablamos de la alabanza, de la oración, de la enseñanza, de la administración, etcétera. Bueno, vamos un poquito más rápido. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, nos deja claro, separados de Cristo no podemos dar fruto de ese derivado del Espíritu Santo. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, no en que des fruto. Miren, este versículo está tremendo, yo así como que me complica la vida, porque pues uno diría, el Señor es glorificado por cuanto le cantamos. Bueno, la Biblia dice que es una forma de glorificar a Dios, pero el Señor Jesús hace aquí dirían los gringos, un statement. ¿No? Una declaración categórica. En esto es glorificado mi Padre, en que des mucho fruto. Pero ya saben, para que demos mucho fruto debe de haber este proceso. Me acerco al Señor, Él siembra, doy fruto, me poda y doy mucho fruto. Es decir, me acerco al Señor, déjeme ponerlo muy burdo el ejemplo, muy práctico, pero muy simple. Vengo a la iglesia, escucho
de la palabra que me predican acerca del amor y perdón a los demás. Regreso a mi casa y digo, sí, voy a perdonar, está bien, el amor a Dios lo voy a demostrar perdonando a los que me han ofendido, lo entiendo. Regreso a la iglesia, ahora me dicen, ahora perdona a tus enemigos. Ya di un primer pequeño fruto, ¿no? Una ramita me salió diciendo, sí, orando en mi casa. Y ahora vengo otra vez y me hablan, ok, ya estás dando fruto, ahora sigue, perdona a tus enemigos, a los que te ofenden. No, ¿cuál es el perdón? La evidencia va a ser, no sientas nada contra esas personas que te han hecho daño. Y así, no, este sí se lo merece, el desgraciado filisteo que me hizo esto otro, ¿cómo de que no? Engañador, malévolo. Es más, la Biblia dice que podemos orar que descienda fuego, ¿no? Así cada quien acomodando los versículos. Entonces, para que yo dé ese fruto me confrontan. O sea, doy un primer fruto que es, entendí el amor de Dios. Me sembró el Señor esa palabra en donde dice, tú tienes que evidenciar, como aquí dice, tienes que probar que eres cristiano. ¿Cómo pruebas que eres cristiano? Viniendo a la iglesia todos los domingos, hermano. Antes decíamos cargando una Biblia debajo del brazo. Hoy ya ni eso, ya nos quitaron esa prueba, ¿no? Ya con el celular. ¿Cómo probamos que somos? Entonces, a ver, está muy claro. Les pregunto, ¿cómo probamos que somos cristianos? Acuérdense que discípulo hoy en día es ser cristiano, porque dice el libro de los Hechos que a los primeros discípulos de Cristo se les llamó cristianos y de ahí viene heredado ese nombre, cristianos. ¿Cómo probamos que somos discípulos, que somos cristianos? No, hermanita, está aquí. Sí, gracias, que va. Entonces, ¿cómo probamos que somos cristianos? ¿Quién me dice? Según ese versículo. Dando mucho fruto. En eso probamos que somos cristianos, no en venir a la iglesia. Mire, hermano, se va a oír extraño, pero no haciendo obras, porque obras hasta los fariseos hacían. ¿Y cuáles son las obras? Hacer esas actividades, sino dando mucho fruto. Con eso probamos, demostramos que somos sus discípulos, dando mucho fruto, no con lo demás. Entonces, por eso, mire, por ahí hay gente que considera a los cristianos, aquella palabra que somos religiosos, se le atribuye a personas creyentes falsas. Es decir, creyentes que se dan golpes de pecho, pero amargados, pero criticones, pero que se fijan en lo superficial sin ver realmente lo esencial. Entonces, el Señor no dijo eso, y ahí está bien claro. ¿Ok? ¿Quieres glorificar a mi Padre? ¿Quieres darle? Porque es bien fácil decir, ¿quién da gloria a Dios? Amén. No, pues sí, hasta los perritos en la casa, ¿verdad? Te pueden levantar la pata. Pero el Señor Jesús dice, esa es una forma de darle gloria a Dios. Pero una declaración categórica del Señor Jesús para darle gloria a Dios fue, da mucho fruto. Pero ¿qué fruto está pidiendo? Lo que Él siembra. Lo que Él siembra en nosotros, ese es el fruto que está pidiendo. Entonces, de los 12 frutos que estamos hablando, Él nos siembra la semilla. ¿Y sabe cuál es la principal semilla que Él siembra? Que esos 12 frutos que nosotros vemos, Dios los tiene como atributos. Entonces no nos está pidiendo, fíjese, Él no está diciendo, glorifica a mi Padre pagando tus deudas al SAT. Glorifícalo, paga tus deudas al SAT. No, Él está diciendo, yo estoy sembrando en ti. Es más, fíjese qué maravilloso es. Estoy sembrando en ti gozo. Sé alegre. En esto es glorificado mi Padre.
¿Por qué? Porque, bueno, ¿de qué hay que alegrarse? No, o sea, uno manifiesta muchas situaciones. Déjeme ir más adelante. Juan 15:16 dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Esa declaración le quita toda cosa que usted se atribuya a que usted es una persona buena y que usted escogió el camino de Dios. Usted y yo estamos en la casa de Dios porque el Señor nos escogió. Y nada más nos mostró el caminito para que nosotros decidiéramos venir. Y dice, y os designé. O sea, fíjense, es más, esta es una, ¿cómo le llama el apóstol Germán? Es una comisión preexistencial. Desde antes que usted y yo naciéramos, desde antes que usted y yo viniéramos a la tierra y se nos complicara la vida en la tierra con todas las cosas que vivimos, con enfermedades, con problemas familiares, desde antes de todo eso, el Señor nos escogió allá en la casa del Padre y dijo, ven, dijo hermano Josué, le dijo, ven, te escogí y te designé, te estoy asignando una tarea. Esa tarea, esa comisión existencial es que vayas y des fruto y que tu fruto permanezca, pero ahora fíjese, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. En la oración, vamos a tener ya la enseñanza de la oración pronto, luego nos quedamos con esa última parte, es que si pedimos a Dios en el nombre de Jesús, Él nos va a conceder lo que pidamos. Bueno, nada más hay que leerle un poquito atrás, ¿verdad? Que dice, debemos de ir y dar fruto, y que nuestro fruto permanezca, es decir, que no sea cortado. Acuérdese que cuando el fruto es cortado es porque no sirve, porque no maduró y el Señor nos tiene que podar para poder dar ese fruto. Entonces, ya me tardé mucho en la introducción. Déjeme este último versículo. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es digno del Señor? Agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este versículo junta las obras con los frutos, porque para Dios una persona puede hacer obras y no tener fruto, como el fariseo que diezmaba y ayunaba y no practicaba ni la justicia, ni la paz, ni la misericordia. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, una persona que hace obras puede no tener frutos. Ahora va al revés. Una persona que da fruto siempre tendrá obras. ¿Sí? Una persona que ya manifiesta los frutos, sus frutos van a ir acompañados de obras. ¿Por qué? Porque si yo doy el fruto de la misericordia, voy a tener misericordia de mis hermanos, voy a tener misericordia de la gente que no conoce al Señor, entonces voy a hacer actos de misericordia, voy a manifestar ese fruto. Entonces el fruto no es que si no tienes obras no tienes fruto, no, si tienes fruto se va a evidenciar a través de obras, eso es muy, muy claro. Entonces, bueno, hemos hablado entonces de que una sola clase de fruto y nos da lo que le llamamos los 12 frutos. Pero Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22 nos habla de los 9 frutos, hay 3 frutos más en el Nuevo Testamento y los vamos a hablar. Ahora, vamos muy rápido. Bueno, me voy a tardar unos 3 minutos en cada fruto, son 10 frutos, voy a tardar 3 minutos para que nos dé tiempo y hoy terminemos todo. Mateo 12:33, o haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce al árbol, no por las obras. Acuérdese, ¿qué es? ¿Es fruto o es obra asistir a la iglesia? ¿Quién me dice? Es una obra, es una acción. Voy a ir a la iglesia. Pero el venir con un corazón
para tomar la decisión de venir a la iglesia, a veces emproblemados, a veces con complicaciones en casa, a veces va a ser derivado de un fruto. Entonces, lo que quiero decirle es, la Biblia dice que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Dice el Salmo 1, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Que da su fruto. Entonces, porque por el fruto se conoce el árbol, no por las actividades que hagamos, ¿sí? No por el yo vengo, yo sirvo, yo hago esto y todo, sino por el fruto. Pero recuerde de forma inversa, por el fruto me conocen este árbol, pero al tener fruto va a haber obras, siempre. Ok, Mateo 7 del verso 16 al 20, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno, versículo 18, no puede producir frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos. Ay, hermano, pero yo sí conozco varios. Bueno, entonces esos varios que conocemos, que seguramente vamos incluidos, porque cuando vemos, a veces nos reflejamos, en esas otras personas, lo que estamos viendo. Miren, por ejemplo, aquí uno, bendito Dios que a nosotros no a nosotros, a mí no me pueden juzgar por eso, ¿vea? O sea, déjeme le explico, ¿vea? Antes de, uno aquí cantando bien bonito, ¿vea? Por eso no me puede juzgar, ¿vea? Porque yo no canto bien bonito. Cantando bien bonito, todo un artista, show, wow. Y de pronto, a mí me pasó, yo en mis primeros años en el Evangelio, yo me congregaba en una iglesia en la Ciudad de México, yo tendría como 17, 18 años, y yo estaba prendido del Señor, porque a mí cuando el Señor me rescató, me transformó así, de un día para otro. Y yo era pues de los jóvenes ahí, y estaba en la iglesia, y a veces me costaba trabajo, porque eran cultos así como nosotros, ¿verdad? Maratónicos, largos, ¿no? 4 o 5 horas, y un día había muchachos que eran parte de un grupo de alabanza, que en aquel tiempo había un auge del rock cristiano. Ahí les va. Se llamaba, porque no salimos por internet, ese grupo se llamaba Santuario. Y los jóvenes de ese grupo se congregaban ahí. Y eran, como en aquel tiempo, era así, cabello largo, y todos caminaban así. Y todos los demás jóvenes los veíamos diciendo, wow, o sea, se puede, ¿no? Así, uno viniendo del mundo, viendo esas cosas. Entonces, ese día del culto, estaban sentados adelante de mí, ¿no? Estaban ahí en la alabanza y yo los veía con las manos levantadas. O sea, wow, qué combinación, ¿no? Está cantando, tiene la obra, ¿no? Y de pronto ya no lo vi. Y me dieron ganas de salir ahí a la tienda, ya medio, a lo mejor yo todavía estaba aprendiendo a estar mucho tiempo en la iglesia, ¿no? De tantas horas. Y cuando voy caminando hacia la tienda, de pronto a lo lejos veo, en aquellos tiempos había muchos bochitos en la ciudad, y cuando los bochitos tienen la música muy fuerte, se ven así que tum, tum, tum. Y yo lo veía de lejos, y yo tenía poco tiempo de venir del mundo, entonces sabía de música mundana, ¿no? Y más de ese tipo de música pesada, yo sabía, ¿no? Y ya me voy acercando y decía, bueno, estos incircuncisos, ¿qué les pasa? Cerquita de la iglesia, escuchando a Metallica y a todo volumen en su bochito. Bueno, para mi gran sorpresa, cuando voy pasando hacia el lado, ahí estaba el güero. Se salió de la iglesia para irse a su carrito, y ahí en su bochito estaba, se cansó del fruto de alabanza y fue a consumir, ¿no? Entonces, en realidad tenía obra, no había ningún fruto de adoración, ¿sí? Porque el Señor no era su adoración, a él le gustaba la música. Entonces, podemos confundir el árbol. Si el árbol
no da frutos buenos, no es un árbol bueno. Eso no es para que usted vea, a ver, estos hermanos, qué clase de árbol será. No, es para que yo me examine. Si yo ando dando ciertos frutos malos, ay Dios, no, yo no quiero ser cortado y echado a las tinieblas de afuera. ¿Cuáles son? Ese pasaje lo explicamos de esta forma: la tribulación, hermano. Lo peor de todo de la tribulación es que cuando el Señor venga, el pastor Josué ha explicado mucho los martes de eso. Seguramente todos lo entienden porque los vemos seguidos los martes. No es cierto, hermano. Entonces, en la tribulación, antes de la tribulación, nosotros vamos a ser juzgados por nuestros frutos. Y lo peor que nos va a suceder es salir avergonzados, creyendo que nuestras obras pueden pasar por frutos. Porque cuando el Señor los manda a llamar, mire qué revelación tan hermosa, cuando el Señor los manda a llamar a estos hombres, los hombres, ahí en ese pasaje en donde el Señor dice, apartaos de mí, no los conozco, siervos malos, siervos buenos, cuando los manda a llamar, los hombres no hablan de fruto, hablan de obras, hablan de cosas, oré, prediqué, eché fuera demonios, pero el Señor les plantea las obras que leímos en Colosenses que van pegadas a un fruto. Cuando tuve hambre no me diste de comer, es decir, misericordia. Les estaba diciendo, a ver, fruto de misericordia no hay, fruto de amor no hay, fruto de paciencia no hay, apártate de mí, regrésenlo. Y entonces va a suceder que en la tierra, en ese momento, que el Señor nos libre, pero que va a suceder que muchos, diga, yo no voy a regresar avergonzado. Diga. No, o sea, el Señor acaba de sembrar eso. Y eso tiene que dar fruto. Entonces, saliendo de aquí, o aquí mismo el día de hoy, va a empezar la poda, para que su fruto permanezca. Porque el Señor lo que quiere es que crezca, no es estar jugando. Mire, a veces eso, el mundo medio nos juega chueco mentalmente. Pareciera ser que Dios, a ver, demuéstramelo. Si dices que me amas, demuéstramelo. No se trata de eso. Mire, simple y sencillo, es como una persona que va al gimnasio. Mire, el hermano Rafita, aquí se lo digo, entrena box el hermano Rafita, Tenga cuidado cuando le dé instrucciones el hermano Rafita. Pero imagínense si todo el tiempo se la pasa haciendo lo que hizo el primer día que llegó al gimnasio. ¿Cuándo va a avanzar? Nunca va a avanzar. Y de pronto se le ponen ejercicios más fuertes en donde acaba que a lo mejor no se puede mover al otro día. Esa es la prueba. El ejercitarnos en lo que el Señor ya sembró en nosotros. Esa es la prueba. No, el Señor no está diciendo, a ver, demuéstrame, quiero ver si es cierto lo que estás diciendo. No, el Señor dice, si crees eso, hijo. Sí estás animado en decir, estás convencido, no animado, estás convencido en perdonar a tus enemigos. Sí, la tía esa que te ha hecho mucho daño. A ver, ángeles, tráiganle a la tía. Y se aparece la condenada tía. Y es el momento. El Señor no nos está sacrificando en esta. A ver, demuéstrame que sí. No, el Señor está diciendo, te voy a hacer abundar en el fruto. Porque ahorita lo que ya creíste, lo manifiestas negándote a ti mismo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Ya entendí, tengo la semilla aquí. El Señor me dice que sea paciente, que sea misericordioso, que ame a mis enemigos. El Señor me dice, voy a manifestar los frutos del Espíritu. Ay, tía, sí, yo entiendo. Mire, yo tuve un tío, mi madre que está aquí lo sabe. Ese tío, y vive por acá cerca, nos daba una lata cuando éramos niños. Pero una lata de maltrato. Era de rancho. ¿No? Tenía sus caballos y todo, hasta como purgaba a los caballos, nos purgaba a nosotros, pero así.
fastidioso, no sea fastidioso con los niños, con los sobrinos, hermano. Entonces, yo en mi mente de niño, yo decía, este abusa de mí porque no tengo papá, porque sabe que nada más está mi mamá y porque yo no tengo un padre que me defienda. Por eso se la pasa abusando de mí, desgraciado. Y así crecí años, mi infancia, crecí de esa forma. De pronto me hice cristiano, me convertí, empecé a caminar en el Señor, empecé a dar fruto. Mire, es que cuando el Señor nos saca del lodo cenagoso, no tenemos esas opciones de decir, ay, a ver, pues no, no, traemos así sí, lo que el Señor diga. ¿Quieres que perdone? Perdono. ¿Quieres que ame? Amo. Me sacaste del muladar. Entonces yo salí de ahí, venía así abierto. Vi a mi tío un día en la casa de mis abuelos y lo respetaba. Ya decía, bueno, quién sabe qué le ha de haber pasado a él también de niño, por eso es así tan fastidioso el hombre. Y estábamos sentados en una mesa y de pronto me empieza ese tío, yo tendría como 18 años, y me empieza a preguntar y pedirme consejo de cómo tratar a su hijo, que es de mi misma edad, porque estaba teniendo problemas. Y yo lo volteé a ver y me decía, sí, Carlos, ¿Tú qué piensas? ¿Cómo podríamos hacer para...? Y yo estaba así, me está hablando de esa forma. Y de pronto el Señor me recuerda, me dice, es que ahora tienes padre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el Señor se manifiesta de esa forma. Ahí yo, cuando manifesté eso, mis frutos empezaron a manifestar de otra forma. Uno se da cuenta que venció. Y mira, y que yo tenía ganas de crecer y llevarlo a la Santa Inquisición, ahí a una silla, sentarlo y todo, y ahora es más, órale, vamos a ayudarle. A ver, tío, ¿qué necesita? Pues necesito que... ¿Podrías viajar a Veracruz a platicar con mi hijo porque se quiere casar a los 18 años con una niña y todo? ¿Y podrías convencerlo? Va, voy. Y me fui cuando yo tenía un odio, rencor guardado ahí. Entonces, lo que hablamos es que el Señor poda, eso es la poda, es te pruebo, es que lo que ya desarrollé en ti tiene que ser probado para que se maximice, para que se potencialice. Mire, déjeme leerle el versículo 3. Es lo del árbol plantado junto a corrientes de agua. El versículo 3 dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Es decir, hay un tiempo ya señalado para que demos fruto. No cuando usted y yo querramos, hermano. El Señor es el que siembra. Y Él dice, al tiempo señalado. ¿Y cuál es el tiempo señalado? No, yo todavía no, Señor. No sé. Acuérdense que hay otro pasaje que el Señor vino, puso un ejemplo, la higuera. Yo fui a la higuera y la maldije porque no dio fruto. Pero no era su tiempo, para el Señor era el tiempo. Entonces, lo que nosotros debemos de considerar es que lo que Dios siembra en nosotros de esta clase de frutos es, el Señor quiere que produzcamos esos frutos. Y al tiempo que Él lo señale, que puede ser muy diferente al tiempo que nosotros estamos pensando. Este es el último para ya entrar a los 12 frutos, nada más vamos a describirlos muy rápido. Y la semilla que, hablando de la parábola del sembrador, la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Y su fruto no madura. Entonces fíjese, cuando la semilla se siembra, pero esa tierra, esa persona oye esa palabra, pero sigue con su mentalidad en el mundo. ¿Se acuerda cuando vimos hueso de mis huesos? Vimos uno de los huesos que era el hueso encorvado, que es la vista en el mundo, todo lo terrenal. A mí me preocupa pues lo terrenal, no puedo ver lo celestial, solo veo a la tierra. Entonces, las preocupaciones, las riquezas, quiero pertenencias, me preocupan las cosas, me preocupa
tener pertenencias, propiedades, ese sentir de cuando yo adquiero algo, eso es lo que quiero, por eso las riquezas y los placeres de la vida. Dice, su fruto no madura. No le permite que haya un proceso. ¿Por qué? Porque sí le sembraron la semilla, sí es buen árbol, pero está pensando en el mundo. Y pensar en el mundo no es, como aquí lo dice, fíjense, no solo es pensar en el pecado, sino en las preocupaciones que trae el mundo, sino en las riquezas, en la necesidad de tener más y en los placeres de la vida, el pecado. Entonces, eso provoca que lo que el Señor sembró y se empezó a trabajar, ya no, mira, un ejemplo bien práctico es, recibimos la palabra, hoy domingo, usted viene, escucha la predicación, está en la alabanza, está en esta enseñanza, la alabanza, la predicación, no, sale diciendo, sí, amén, gloria a Dios, ahora sí, ¿no? Me voy a inscribir, no sé, a la siguiente generación de las enseñanzas de doctrina intermedia. Sí, vamos a continuar. Y llegamos y en la casa hay problemas y las situaciones familiares y económicas y uno dice, no, oiga hermano, ya nos inscribió, no, espérame, ¿eso qué? O sea, tengo problemas. Estoy complicado. Sí, y los va a seguir teniendo. Pero si usted sigue teniendo esos problemas con frutos maduros, mire, esos problemas, algo así como Daniel en el foso de los leones. Hay muchas historias de que uno se imagina que sucedió ahí en el foso de los leones, ¿no? Algunos casi ponen a Daniel así como dirigiendo las alabanzas y los leones así. No, hermano, no, o sea, simplemente cuando nosotros abundamos en el fruto, el Padre es glorificado. Y mire un ejemplo de cuando el Padre es glorificado. Esteban siendo apedreado, el Padre estaba en el cielo, se abrieron los cielos, el Señor Jesús se levantó diciendo, nos está dando gloria. Esteban, dice la Biblia, que su cara era como la cara de un ángel, pero lo mataron a pedradas, hermano. ¿Cómo puede estar más bien todo desfigurado o lleno de sangre? No, la Biblia dice que tenía una cara de ángel, como la cara de un ángel. Es decir, que la abundancia del fruto y nuestra relación con el Señor nos hace ser sobrenaturales en medio de los problemas terrenales. Pero cuando nos preocupamos demasiado en esto, pues nuestro fruto no termina de madurar. Y luego dice, pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Voy a continuar. Ay, es que me preocupa esto, hermano. Ay, voy a continuar. Y dice entonces que dan fruto con el perseverar, con el continuar, con el no desmayar. Una vez, vamos a darle un minuto a cada uno. Una vez un hermano me decía, tenía sus conflictos con su esposa, pero terribles, el pobre hermano, terribles. Y llegó, y a veces uno no sabe qué decir, qué aconsejar, y me dice, hermano, ya no aguanto. Así, éramos vecinos afuera de mi casa. Ya me cansé. Y en eso el Señor me trae la palabra. Y le digo, pues la Biblia dice, no te canses de hacer lo bueno. Y él me voltea a ver así, pero estaba así, ¿no? Venía así de pelearse, casi traía, es más, creo que traía cabellos de su mujer en la mano todavía, ¿no? Así, pero ¿por qué yo siempre tengo que ser el bueno? Y yo viendo hacia mí, diciendo, pues yo también paso por esas, hermano. Mira a mí ya cómo me dejaron en la casa. Y la palabra nada más decía, pues la Biblia dice, no te canses de hacer lo bueno. Y entendí que el Señor me decía, mira, con eso. Y el hermano, pues sí es cierto, ¿verdad? Está bien, hermano. Y ya se regresa a su casa.
La perseverancia, perseverando, perseverando, perseverando. No nos cansemos. Ay, hermano, es que no pasa nada. Mire, no se preocupe de lo que pase a nuestro alrededor. Preocúpese que el que come de nuestros frutos esté satisfecho, porque Él come de lo que ha sembrado en nosotros. No espera que usted dé el mismo fruto. La hermana Viri tiene que dar el mismo fruto que la hermana Mari. No, porque Dios sabe lo que ha sembrado en ella y Dios sabe lo que ha sembrado en ella. Usted, por eso no debemos de andar ahí de fisgones. Ahí esa hermana ya debería de, no sabemos. El Señor siembra en cada uno. Por eso los pastores, cuando los llaman al servicio, sí, ellos analizan un poco la vida, el fruto que se está dando y ellos nos pueden retroalimentar. Pero bueno, entonces, eso fue la introducción y me quedan 10 minutos. El fruto de la paz viene del griego eirene. Mire, no le voy a poner todos los versículos porque no vamos a terminar, pero solo le quiero dar un par de definiciones en 1 minuto cada uno. ¿Sí? La paz. Dios es un Dios de paz. Y la paz es uno de los vínculos. El vínculo de la paz. Hay varios vínculos en la Biblia. Uno de ellos es la paz. Entonces, la paz viene derivada, está escrito en griego eirene, pero viene derivada de una palabra hebrea que es shalom. Y shalom entonces nos habla de un bienestar total. Estar en paz. No estar en paz es estar así, tengo la paz. No, mi paz os dejo y mi paz os doy es una paz divina. Es estar en paz con Dios. El Señor dice, ven y estemos en paz, estemos a cuentas. Ven y que no haya nada entre nosotros, estemos en paz. Dios, por ejemplo, Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz, fíjense qué tremendo esto, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. ¿Por qué no dice, y el Dios de poder, o Jehová de los ejércitos, o el Dios todopoderoso? Porque le atribuye al que va a aplastar a Satanás, se lo atribuye al Dios de paz. Entonces, el Dios de paz, cuando nosotros tenemos estos frutos, haga de cuenta que son como antenitas que nos sintonizan con el Señor. Si yo empiezo a dar fruto de la paz, esa antenita me conecta, es un canal de comunicación con el Señor para yo empezar a recibir ministración por ahí. Entonces, si yo tengo mis 12 antenitas, los 12 frutos, estoy comunicado para ser ministrado por parte del Espíritu Santo y me está llenando de cada una de estas ministraciones. La paz. Entonces, la paz interior es un don del Señor, es un regalo que Él hizo con nosotros. Y la paz exterior que nosotros tenemos es lo que se debe de manifestar hacia los demás. Vivamos en paz, dice la palabra. Viva en paz, traten de estar en paz con todos. El Dios de paz. Entonces, el fruto de la paz se debe de evidenciar porque yo debo de estar en paz con Dios y viviendo en paz con los demás. ¿Amén? Ok, vamos al siguiente. Paciencia, viene del griego macrotumia, y macrotumia significa longanimidad, apacibilidad, indulgencia. Apunte Santiago capítulo 1 versículos del 2 al 3 y Santiago capítulo 5 versículo 7. Santiago 1 del 2 al 3 y Santiago 5 versículo 7. Dice Santiago 1, 2 y 3, hermanos míos, tenedlo por sumo gozo. Déjenme ponerle mi diagrama que está con todos los, ese que ahí se quede. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de la fe produce paciencia. Santiago 5:7. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Así que cuando usted diga, ¿hasta cuándo? Acuérdese de este versículo, Santiago 5:7, hasta que el Señor venga. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto? Hasta que el Señor venga. Hay que ser pacientes, ¿sí? Acuérdese esa frase. Cuando usted diga, otra vez, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Ok, mire,
Efesios 4:2, apúntelo. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros. Entonces, la paciencia nos habla de esperar en el Señor, pero de esperar en Dios, no esperar en las personas. No, yo espero que te voy a ser paciente. Mi paciencia tiene un límite. No, yo voy a dejar que esta persona lleve su proceso delante de Dios. Pero si yo estoy esperando, yo que no tengo que pedirle cuentas a esta persona, es que siempre que llego y está el servidor ahí en la puerta, ay, ese servidor nunca entiende y nos saluda con una carota. Pero voy a ser paciente, pero a ver hasta cuándo. No, llevará su proceso en el Señor. Deje que los demás lleven su proceso. Mire, hermano, guarde esto en su corazón. Deje que los familiares inconversos lleven su proceso. Es que ¿hasta cuándo? Yo voy a manifestar paciencia hasta que el Señor venga. Tengo que soportar con paciencia. La paciencia nos ayuda a heredar promesas. Y también dice Hebreos 12 que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La paciencia nos ayuda a perseverar, nos ayuda a no desanimarnos. Entonces, cada vez que usted viene aquí a la iglesia y le siembran paciencia, ¿qué es? Que le siembran el que usted persevere. Sigamos adelante, hermano. En medio de la prueba no se desanime, siga adelante. Me sembraron paciencia, tengo que producir ese fruto. Ya el Señor me depositó ese fruto, entonces tengo que seguir adelante. Amén. Bueno, el que sigue del otro lado, benignidad. Benignidad también quiere decir amabilidad. Estamos con los frutos del Espíritu. Es ser amable con otro. Todo lo contrario a la dureza. Bondad, integridad, fíjese esto, excelencia de carácter, benévolo. La benignidad es atribuida a Dios como uno de los atributos morales, y esto se relaciona con la conducta del creyente. La benignidad es el carácter bondadoso de Dios, se asocia con su misericordia. El creyente debe de ser misericordioso, por eso perdonamos. Mire, cuando todavía no hemos desarrollado estos frutos, perdonamos por mandamiento. ¿Sí? ¿Por qué perdono? Porque el Señor dice que perdone, es un mandamiento. Ok, no se lo merece el desgraciado, lo perdono. Pero cuando ya avancé, cuando ya maduré, misericordia. ¿Sí? Bueno, sus razones tendrán. Así lo han de haber tratado en su casa. Y por eso terminó haciendo lo que terminó haciendo. El Señor lo perdone, que el Señor lo libre. Entonces, ya mis obras, ¿se dan cuenta de lo que dijimos al principio? Que hay obras sin fruto. Por ejemplo, yo puedo decir, ok, voy a perdonar, es un mandato, pero cuando hay fruto, siempre hay obras. Entonces, cuando se manifiesta, por ejemplo, la benignidad, que es este carácter afable, que es esta amabilidad, por eso es que no podemos siempre quedarnos con el, así soy yo, hermano, ámeme, quiérame con todo y mi carota. No, hermano, hay que manifestar, hay que avanzar. Y en eso tenemos que ir avanzando. Entonces, Colosenses 3:12, fíjese lo que dice, Colosenses 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. En este caso, la benignidad es un vestido que nos despoja de todo lo que es opuesto a ella. Significa poner a un lado algo inferior por algo superior, algo, por ejemplo, la dureza por la amabilidad. Cuando yo me visto de benignidad, estoy rechazando esos vestidos de amargura, de dureza, de ese carácter agrio, feo, y me visto de benignidad. Entonces, como el Señor es íntegro,
la manifestación de los frutos en nosotros debe de ser en ese mismo sentido, integral, completo. Por eso es que si usted y yo simplemente somos religiosos fanáticos, que nada más venimos a la iglesia y que servimos mucho y que nos involucramos mucho y que tenemos a Cristo en la boca todo el tiempo y la Biblia para darle de bibliazos a todos los demás, por eso nadie nos cree. Y la Biblia dice, ¿cómo dijimos? La vez pasada dijimos que nos iban a reconocer porque nos amáramos los unos a los otros, ¿no? El amor, un fruto. Y luego acabamos de ver al principio, ¿en qué es glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto. Y así vamos a probar que somos discípulos. Pero lo malo es que queremos probar, mire, lo digo en primera persona, que somos discípulos de Cristo por lo mucho que sabemos, no por el mucho fruto que tenemos. Ya, usted cállese, le voy a explicar lo que dice la Biblia. No me vea a mí, vea a Cristo. Ya, hasta tenemos nuestros versículos para defendernos, ¿no? Sí, no, yo no soy amable. Es más, a mí no me hace caso y le pego un gancho al hígado. Pero Cristo es amor. Véalo a Él. Entonces, debemos de tener en cuenta que el Señor dijo, yo voy a sembrar en ti. Mire, hermano, ¿cuántos viven con familiares inconversos? Levanten su mano. Miren, de menos la mitad. Déjenme le digo esto. ¿Sabe cuál es el brazo extendido de la misericordia de Dios en su hogar? Usted. Pero resulta que usted a veces no es el brazo extendido de la misericordia de Jehová, sino es el brazo poderoso de juicio que derriba altares y mata filisteos. Y en los frutos no hay ningún fruto de esos. ¿Fíjate? Porque el Señor trabaja diferente. A ver, mire, yo recuerdo, bueno, ya no le voy a poner más ejemplos, ya se nos acaba el tiempo. Bondad. Empezamos 7 minutos tarde, hermano. Bondad. La bondad nos habla de la rectitud de corazón, de la benevolencia, generosidad, guiar a buenas obras, tener un carácter bueno, mostrar amor cristiano con hechos a los demás y a los prójimos. Eso es bondad. Pero cantamos bien bonito la bondad de Dios y así lo dejamos. El Señor es bondadoso. Yo no, pero el Señor sí. Vengo a predicarles a un Dios bondadoso, desgraciados, ¿no? El Señor solo es bondadoso. No, pero Él dice, el Señor se replica en nosotros. El Señor, ¿recuerda lo que hemos dicho de por qué tuvieron que identificar a Cristo entre los 12 discípulos? ¿Se acuerda? ¿Por qué tenían que identificar a Cristo entre los 12 discípulos? Pues que no todos lo conocían, porque ya se había clonado en los 12, porque todos eran igualitos menos Judas. Todos eran parecidos. Entonces, si nuestro Dios es bondadoso, nosotros deberíamos de ser bondadosos. Entonces, esta bondad, miren, la bondad de Dios es infinita. La bondad de Dios siempre es algo maravilloso. Dios nunca dejará de ser bueno. Y esa semilla, mire, hermano, póngame atención, esa semilla la depositó en nosotros. Su bondad la depositó en nosotros para que empecemos a dar frutos de esa bondad. Pero es más fácil ser juzgadores, juiciosos, duros, ásperos con los demás, a ser bondadosos. Y por eso el Señor dice, esto los va a diferenciar de todo el mundo. Miren, hermanos, si nosotros diéramos el fruto del Espíritu Santo, he ahí la diferencia entre las religiones del mundo y los cristianos. Pero lo malo es que estamos más enfocados a las obras que a los frutos. Y por eso es que a veces pasamos como una religión más. El que sigue, 2 minutos, fe o fidelidad.
Decimos que en la mayoría de las versiones dice fidelidad, pero viene del griego pistis, que quiere decir, se traduce en unas partes como fe o fidelidad. Entonces, nos habla de alguien digno de confianza, nos habla de una fidelidad, de honestidad, en que, mire, cuando damos el fruto de la fidelidad es que somos gente altamente confiable. Y sabe, en muchas ocasiones los fraudes se dan dentro de las iglesias. Se engañan en negocios, etc. Entonces, la fidelidad nos habla de ser fieles y que es parte de la fe. Entonces, dice la Biblia, Salmo 33:4, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Dios es fiel a su palabra, pero resulta que nosotros no somos siempre fieles ni a su palabra ni a nuestra palabra. Porque nosotros de pronto en la iglesia hacemos un compromiso con Dios y fuera de la iglesia ya cambiamos de opinión. Y no permanecemos fieles ni a nuestra palabra. El Señor es fiel a su palabra, por amor a su palabra y por amor a su nombre. Y nosotros debemos de manifestar este fruto de fidelidad. Somos personas confiables, fieles a su palabra, fieles e honestos. Mansedumbre es otro de los frutos que nos habla de la gentileza. Fíjense cómo estamos hablando muchas cosas que son parte del carácter. Importantísimo. Dios nos adorna con dones, pero desea ver nuestro carácter transformado. Y pareciera ser que nosotros, amada iglesia, nos importan más las manifestaciones, nos importan más las obras que lo que Dios quiere ver en nosotros. ¿Qué quiere ver el Señor en nosotros? Que abundemos en los frutos. Y los frutos como la mansedumbre, habla de nuestro carácter. Habla de otra vuelta, amables, amistosos. Lo opuesto a ser ásperos, al mal temperamento, al que todo el tiempo estamos de malas. Lo opuesto a estar enojados repentinamente. Es curioso la definición de mansedumbre porque se define diciendo a lo que se opone, lo que es opuesto. La mansedumbre soporta la incomodidad. Este fruto se manifiesta cuando estamos totalmente rendidos al Señor. Yo estoy rendido al Señor. Y mire, para terminar con mansedumbre, decían que en la antigua Roma, con los ejércitos, de ahí surgió ese término, como que manso era aquel caballo que estaba tan adiestrado que al oír el tronar de un par de dedos, sabía diferenciar cuando tenía que aplastar la cabeza de un enemigo a tocar suavemente una flor en el campo. Eso era manso. Hoy nosotros el concepto lo hemos traducido hasta, soy manso, pero no menso. Pensando que el manso es el dejado. No, el manso es el obediente completamente, con gentileza, que responde en el momento en que su Señor le manda y le instruye. Entonces, fíjese, dice el que leímos hace rato, ¿cómo se soporta a los hermanos? Con mansedumbre, con paciencia, con mansedumbre. Y el último, mire, si nos dio tiempo, templanza o dominio propio, el control de uno mismo, también conocido como dominio propio. La templanza, dice la Biblia, bueno, una definición es equilibrados en nuestra conducta. Es el control propio del pensamiento, el control del enojo. Fíjese, el control en nuestro hablar. El ejercicio del dominio propio refleja el poder de Dios en nuestra vida. Por eso el Señor decía, mira, tú manifiestas los frutos, con eso van a saber que eres cristiano. ¿Por qué? Porque eres una persona controlada. Y luego, eso es importante, en la manifestación de los dones, sigue el dominio propio. No puede una persona perderse el control.
Ay, no, hermano, es que el Espíritu me tomó y le di 3 patadas a los que estaban a un lado porque giré y me aventé. No hay descontrol. Porque el control, el autocontrol, el dominio propio, la templanza es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Y amén. Vamos a orar, vamos a cerrar esta enseñanza recordando lo que vimos desde un principio. Déjenme nada más, ponemos este versículo. ¿Cuál era? No, me pasé este. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis, así demostréis que sois mis discípulos. No por cuánto sabemos de la Biblia, no por cuántas veces venimos a la iglesia, no por cuánto servimos e estamos involucrados, sino en el fruto que llevamos. En la templanza, en el autocontrol, en el control de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, en la mansedumbre para ser gentiles y perseverar, para ser pacientes, para estar en paz con los demás y no estar peleados con todo mundo. En eso se va a manifestar que somos hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos esta mañana por esta enseñanza que el día de hoy nos has dado. Gracias, Padre, porque entendemos que el objetivo de la enseñanza es que reafirmemos nuestro conocimiento acerca del fruto de tu Espíritu Santo y que tengamos claro que seremos, que nos pedirás cuentas, no de las obras, sino del fruto, que van acompañados de obras, obviamente, pero del fruto de tu Espíritu en nuestra vida, de lo que tú has sembrado. Hoy reconocemos, Señor, que hay muchas cosas que has sembrado en nuestra vida. Reconocemos, Padre, que aún hay mucha semilla que hemos dejado que se pierda en nosotros. Pero entendemos hoy que si hoy nos estás hablando de esto, es porque tenemos una nueva oportunidad para tomar todas estas semillas y para comenzar a trabajar en dar fruto, más fruto y mucho fruto, y así probar que somos hijos del Dios Altísimo, que somos hijos del Rey. Gracias, Señor, por recordarnos tu palabra, por abrir nuestro entendimiento. Gracias, Padre. Y permite que saliendo de este lugar en este día tengamos en mente que somos tus hijos y vamos a demostrarlo a través de nuestros frutos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar unos